Mes de noviembre, te bendecimos en el nombre de quien tiene el tiempo y las sazones en su sola potestad. Noviembre, proclamamos que en cada uno de tus días Dios traerá su buena promesa y más de su tiempo de cumplimientos. Nos arropamos con la escritura que dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y ponemos en nuestra boca esta poderosa frase: todo se cumplió, todo se cumplió, todo se cumplió. Soltamos, activamos y enviamos esta palabra sobre cada uno de los hijos e hijas de Dios. Hermano, hermana, recíbela de Dios para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para tu proyecto de vida, para tu presente, para tu futuro. En este mes de noviembre no desmayamos, porque la fortaleza divina será medicina para nosotros. En este mes de noviembre no temeremos, porque Dios mismo estará a nuestro lado para sostenernos. En este mes de noviembre esperamos provisión abundante y caminos abiertos para nuestros pasos. Mes de noviembre, te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendiciones, queridos hermanos, estamos nuevamente con ustedes para traerles un nuevo estudio bíblico. Siempre estamos con el tema general, escatología bíblica. Y hoy pues quiero traerles la lección número 9, bajo el tema la muerte y el estado intermedio. Mire qué interesante el tema, la muerte y el estado intermedio. Hay dos temas que usualmente se estudian dentro de la escatología, y esos temas son la muerte y el estado intermedio. La muerte, por supuesto, significa la cesación de la vida física, mientras que el estado intermedio alude al estado o condición del alma después de la muerte física y, por supuesto, antes de la resurrección prometida. La Escritura habla del tema de la muerte abiertamente. En Hebreos capítulo 9, versos 27 y 28, que es de todos conocido, que dice que, y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Verso 28, mire qué interesante. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la muerte es una regla general para toda la humanidad. Una excepción fue que Cristo, por ejemplo, resucitó a Lázaro, lo cual indica, pues, que Lázaro murió 2 veces. Otra excepción será para aquellos que estén vivos cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, que por supuesto no tendrán que ver muerte, sino, como dice la Escritura, serán transformados a cuerpos glorificados. Entonces, así como es de real y dramática la muerte en los seres humanos, de la misma forma, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, con el propósito que nadie se pierda. La muerte, ustedes lo saben, es lo más duro, es lo más real que sufrimos. Pero mire qué interesante, así como es la muerte, así mismo es el sacrificio de Cristo para que le creamos
y podamos superar la muerte, porque dice la palabra, el que cree en mí, dijo Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el cuerpo físico es mortal, mientras que el alma, el ser que llevamos dentro, es de carácter eterno. La Biblia enseña repetidamente acerca de la vida después de la muerte y de la resurrección de los muertos. El tema de la resurrección lo vamos a abordar en otra lección porque es un tema, es un punto y aparte. Por ahora estamos con el tema de la muerte y el estado intermedio. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Qué enseña la Biblia sobre la muerte y el estado intermedio? Bueno, enseña que la muerte física no es el fin de la existencia del ser, sino solamente un cambio en su estado de existencia. ¿Por qué? Porque para el creyente, para los hijos de Dios, la muerte determina su entrada al cielo, al paraíso y a la presencia de Jesucristo, tal como lo expresa 2 Corintios capítulo 5 y Filipenses capítulo 1, verso 23, de los cuales solo les voy a presentar 2 Corintios 5, del verso 1 y verso 8, que declara: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Pero confiamos y más quisiéramos, dice el apóstol Pablo, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero fíjese usted que en cambio, para los no creyentes, para aquellos que todavía no han tenido un encuentro con el Señor, la muerte es una entrada al Hades, según lo dice Lucas 16, 22, 23 y Apocalipsis 20, 13. En Lucas 16, 22 y 23, vea lo que nos dice. Aconteció, dice, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, mire, ahí está, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades aquí se refiere al lugar de los malvados, antes de su juicio final, previo al infierno. Y Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cabe mencionar aquí que el cristiano, por causa de la mortalidad del cuerpo, por supuesto, los cristianos también vamos a morir físicamente, pero no vamos a experimentar la muerte espiritual, porque aunque todas las personas podemos morir físicamente, la muerte y resurrección de Cristo quitaron a la muerte el poder sobre el creyente en particular. En 1 Corintios capítulo 15, de los versos 54 al 57 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. Y en 2 Timoteo capítulo 1 verso 10 dice la Escritura: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, fíjese usted que en un mundo que vive atemorizado por la muerte, y más en esta temporada en la que nos encontramos, tratando de encontrar la fuente de la eterna juventud y de la vida eterna, el cristiano es el único que puede declarar que para nosotros, que para mí el morir es ganancia, como lo dijo el Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, verso 21, que dijo Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué enseña la Biblia sobre la muerte y el estado intermedio? Bueno, nos enseña
que la muerte nos enseña acerca de la muerte espiritual. La muerte espiritual se define sencillamente como la separación del ser humano de Dios. Por ejemplo, cuando Adán pecó, entró en un estado de muerte espiritual. Claro, aunque siguió vivo físicamente, pero ya la relación que él había tenido con el Señor hasta ese momento cambió radicalmente por causa de la desobediencia. Porque acuérdense ustedes que Adán y Eva desobedecieron al Señor. En Génesis capítulo 2, verso 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta idea de morir lleva a la idea básica de separación, lo cual pues puede denotar separación espiritual, tanto física como eterna. Jesús le dijo a un hombre allá en Mateo 8:22, le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí se narra esta ocasión cuando Jesús se dirige a este discípulo que previo a seguirlo le dijo: déjame primero que entierre a mi Padre antes de seguirte. Y la respuesta de Cristo es bien dura: deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí Jesús no está siendo insensible con los sentimientos de este hombre, nada que ver, sino que le estaba expresando una verdad espiritual. Porque los que están sin Dios, aunque vivan físicamente, están muertos espiritualmente. Así como lo oye. Entonces, todos los creyentes y toda persona, antes de conocer y aceptar a Jesucristo a través de la fe como su Señor y como su Salvador, están en una condición de muerte espiritual. Entonces, cuando Jesús viene a nuestras vidas, pasamos de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire qué hermoso. Y en 1 de Juan capítulo 3, verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esa es una señal. Mire, cuando el amor de Dios está en el corazón de la persona ama a su prójimo. Es una señal de que la persona tiene vida. Y en Juan 5:24, de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué enseña la Biblia sobre la muerte y el estado intermedio? Bueno, nos enseña en relación a la segunda muerte o muerte eterna. Por consiguiente, la salvación por la fe es la solución de Dios para la condición pecaminosa del ser humano. Pero esta salvación se recibe mientras está en esta vida, mientras está en este mundo, no después de muerto. Tu oportunidad es aquí y ahora, porque toda persona que muere sin haber aceptado la salvación que Cristo ofrece, su alma pasa a la eternidad, pero separada de Dios. Es una separación eterna de Dios. Y esto es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Allá en Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y allá en Santiago 5, versos 19 y 20 dice el texto: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por supuesto que sí, porque la persona muerta espiritualmente, imagínate, y vuelve a Dios, es como que resucitara nuevamente. Claramente, la segunda muerte es eterna, pero no es el fin de la existencia. Es más bien un castigo eterno, es la separación eterna del ser humano que vive, pero que muere sin Dios.
El apóstol Pablo nos advierte acerca de esto allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 de los versos 7 al 9. Él nos dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, escuche esto con atención, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es tremendo. Por eso la importancia de la predicación del evangelio. ¿Qué enseña la Biblia sobre la muerte y el estado intermedio? Bueno, nos enseña justamente esto, acerca del estado intermedio. Uno es el estado intermedio de los no creyentes y otro es el estado intermedio de los creyentes. El estado intermedio es aquel en el cual se encuentra el alma después de la muerte física y antes de la resurrección de los muertos. De acuerdo a lo que enseña la Biblia, durante el estado intermedio, el alma de aquellos que han muerto está consciente. Sin embargo, no debe confundirse con el cuerpo transformado que recibirán todos los creyentes al momento del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Aun cuando no se puede explicar con certeza la condición de los muertos en cuanto al cuerpo se refiere, por supuesto, sí se sabe que el estado intermedio es de carácter temporal. Mientras llega el momento de la resurrección. Entonces, veamos en primer lugar el estado intermedio de los no creyentes. Tal vez la enseñanza más clara y reveladora acerca del estado intermedio después de la muerte fue la que dio Jesús mismo, allá en aquel pasaje maravilloso de Lucas, cuando habló de la muerte del rico y el mendigo Lázaro. Historia registrada en Lucas capítulo 16 de los versos 19 al 31, que es importantísimo para efectos de este estudio. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Mire la condición de Lázaro cuál era. Y dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice el texto que aún los perros venían y le lamían las llagas a Lázaro. Pero luego dice la escritura que aconteció que murió el mendigo. Pero qué hermoso esto. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Pero no dice que lo llevaron los ángeles, solo dice que fue sepultado. Y en el verso 23, y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces este rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le respondió, Hijo, acuérdate, escuche, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es decir, Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado ahí. Además de todo esto, le dijo Abraham, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y mire la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? Le dijo Abraham, si no oyen a Moisés, es decir, a lo que está escrito en la palabra de Dios, y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Vaya qué escritura más reveladora. Y esta no es una parábola metafórica, esta es una historia
que Cristo mismo cuenta. Y de este pasaje se deduce que existe un lugar llamado Hades, Sheol, en el Antiguo Testamento, lugar donde va el alma después que la persona muere. Las personas no creyentes van a una parte del Hades que es un lugar de tormento, según lo acabamos de leer el relato, tal como ya lo explica Lucas 16 de los versos 19 al 31. Es importante no confundir el Hades con el infierno o lago de fuego. El infierno será el lugar de destino final y eterno de los no creyentes. Satanás, el anticristo y todos los ángeles caídos están destinados para ese lugar. El Hades es un lugar temporal donde los no creyentes están esperando la resurrección después del milenio para el gran juicio final, que básicamente eso representa la muerte segunda. Una idea equivocada que existe es la del purgatorio, que enseña que aquellas personas que han vivido una vida imperfecta deben pasar un tiempo en el purgatorio con el propósito, pues, tal como lo dice la palabra, de purgar sus pecados e imperfecciones, lo cual pues es una absoluta aberración en relación con lo que enseña la Biblia. No tiene razón ni argumento alguno, no tiene ningún sustento bíblico. La Biblia más bien enseña que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para limpiar todo pecado a través de la salvación por la gracia, por la fe, por lo cual no necesita ningún purgatorio, sino solo el sacrificio que para el Padre es suficiente y perfecto que realizó Cristo para ti. Escucha esta escritura, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué hermosa palabra! Y en Romanos 3, verso 24 al 28 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y en 1 de Juan capítulo 2 versos 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en 1 de Juan capítulo 3 versos 1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, ahora miremos el otro estado intermedio, el estado intermedio de los justos. Porque fíjense que el lugar donde los justos o creyentes pasan al morir es llamado paraíso. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, allá en Lucas 23, 43, una cita muy famosísima. Entonces Jesús le dijo a este ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de Cristo, los justos y los impíos iban al Sheol, al Hades, que tenía dos lugares, como ya lo vimos en Lucas.
separados por una cima, un abismo, que era infranqueable, que ya lo leímos en Lucas 16, los versos 19 al 31. Pero después de la resurrección de Jesús, la morada de los justos fue transferida del Sheol al paraíso o al cielo. Miremos ahí en Efesios capítulo 4, verso 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego en Mateo 12, verso 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y luego en Efesios capítulo 4, verso 9 dice el texto, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. ¿Por qué? Porque en el Salmo 16:10 declara, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, cuando los justos mueren, van directamente a la presencia de Jesucristo. Pablo dijo que él deseaba partir para estar con Cristo. Allá en Filipenses capítulo 1, verso 23, una escritura muy reconocida. Dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire cómo lo decía Pablo. Y en 2 Corintios capítulo 5, verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dicho esto, entonces, los creyentes que han muerto están ahora mismo en la presencia del Señor, esperando. ¿Esperando qué? Esperando la resurrección de sus cuerpos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si estamos vivos por supuesto, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, mire, aquí viene esta palabra interesante, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, tenemos una esperanza bienaventurada. Y en 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, mire, por un hombre entró la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos, en este caso Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, porque por Adán entró la muerte, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Termino este estudio, amados y queridos hermanos, termino este estudio animándoles a realizar sus propias investigaciones. Mire, métase de cabeza, medita en la palabra del Señor, comience estudiando este pasaje de Lucas 16, versos 19 al 31 que ya vimos del rico y Lázaro, y escriba con sus propias palabras los elementos principales de la enseñanza de Jesús sobre el lugar donde están los muertos, y compárelo con Filipenses capítulo 1, verso 23. ¿Se acuerda? Que ya lo leímos. Dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué maravilla de palabra. Una palabra corta, pero determinante, más en el tiempo en el que estamos viviendo, donde hemos visto a tantos seres queridos partir y el dolor y la pena que esto trae de ver a aquellos que amamos cuando parten. Pero cuando una persona es creyente y parte, va directamente a la presencia del Señor. Y por supuesto, las personas que no conocen de Dios,
Cuando uno les habla de estas escrituras, uno siente como que no son alentados, como que no son consolados. Pero esta es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos en Dios, porque ahí están sus promesas que nos sustentan. Nosotros no estamos aquí abrigados por un positivismo o por un optimismo humano, no, de ninguna manera. Nuestro principal motivante son las promesas infalibles del Señor. Lo que Dios nos dice en la palabra es un hecho contundente que va a acontecer. Yo en estudios anteriores les he estado diciendo, estamos en la semana 69. Son 70 semanas que profetizó el profeta Daniel, y de las 70 se han cumplido 69 semanas al pie de la letra. Es una cosa extraordinaria, formidable. Solo falta una semana de las 70 para que se cumpla, y esa semana corresponde a la gran tribulación. Entonces quiere decir que de la muerte de Cristo, que se cumplió en la semana 69, a la gran tribulación, quiere decir que estamos en un periodo de intermedio. Lo único que estamos esperando, Dios mío, es el arrebatamiento de la iglesia. No hay tiempo que perder. Este es el momento de entregarle nuestras vidas al Señor, de rendirnos a sus pies. Miren, de rendirnos con un corazón quebrantado, humillado, porque el Señor nos ha ofrecido lo único que satisface el corazón de Dios. El Padre quedó satisfecho con el sacrificio perfecto de Cristo. Y ese es el plan de Él. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Que toda persona, como era el mensaje de arrepentimiento, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio, y este es tiempo de venir en arrepentimiento. Este es tiempo de entregarle nuestra vida al Señor. Este es tiempo de volvernos a su presencia y que el Señor nos permita ser regenerados, ser redimidos, experimentar lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todos los seres humanos se van a morir. Todos. Creyentes y no creyentes. Asegúrese usted de que su vida está en Dios. Porque si usted muere en Cristo, usted va directamente a la presencia del Señor. Así que, queridos hermanos, esta es la palabra, ahí está en la Biblia. No la podemos ocultar, no la podemos esconder. Es un deber, es una responsabilidad exponerla. Y así como está ahí en la palabra, así, queridos hermanos, la he traído ante usted para que usted cobre ánimo y para que usted también se despierte en su interior esa sed de ver el plan profético, el propósito eterno de nuestro Dios. Los que estamos en Cristo estamos asegurados si hemos tenido un verdadero arrepentimiento delante de su presencia. ¿Qué les parece si oramos en este momento? Quizás algunos hemos perdido seres queridos. Miren, lo más urgente que tenemos ahora. Miren, yo estoy en una tarea de ayudar a los necesitados y gloria a Dios por eso. Y lo hago para la gloria del Señor. Pero yo estoy consciente que la necesidad más grande que tienen las personas es la necesidad de Cristo en sus vidas. Alguien lo puede tener todo, pero si no tiene a Cristo es como que no tuviera nada. Cristo es todo lo que la persona necesita y tenemos un desafío de predicar esas buenas nuevas a las personas. Ore conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Tu palabra me confronta, tu palabra me muestra el panorama completo, tu palabra me hace ver más allá de esta vida y me hace entender, Señor, que esta vida es efímera, es corta, es de poca duración, en tanto que tu oferta, en tanto que tu promesa va más allá de esta vida. Tú, Señor, ofreces y prometes la vida eterna para aquellos que crean en ti, para aquellos que te reciban a ti, para aquellos que acepten tu sacrificio. Padre, estamos en un tiempo
difícil, donde la gente, en razón de la situación limitante, de las pérdidas de seres queridos, las personas están atemorizadas. Algunos están viviendo crisis de fe, Señor, porque no han echado raíces en tu palabra, Padre. Algunos, Señor, están amedrentados, Señor, escondidos en sus casas, viviendo con miedo, en lugar de vivir con fe, Señor. Las personas hoy, Padre eterno, han perdido la esperanza, han perdido la fe, Señor. Oh, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pido que por tu Santo Espíritu toques esos corazones y que tú puedas traer ese aliento, puedas traer esa fortaleza, puedas traer, Señor, puedas despertar esa fe en el corazón de esa persona, Señor, esa familia, ese hombre, esa mujer que han perdido la esperanza, que se den cuenta, mi amado Padre, que solo en Cristo hay esperanza, mi Señor. Que las personas se den cuenta que si reciben a Cristo es como si te recibieran a ti, Padre, que Cristo es la vida. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro, Señor, para que esta palabra se establezca en nosotros. Oro para que los que somos creyentes no le tengamos miedo a la muerte, Padre. Por lo contrario, como lo dijo el apóstol Pablo, que para él el morir era ganancia. Y que por supuesto el vivir en Cristo es una dicha. Pero si nos toca que morir en Cristo, es una ganancia, porque vamos directamente a tu presencia. ¿Queremos morir, Padre, en lo humano? Claro que no queremos morir, pero esa es la realidad de tu promesa. Yo te pido, Padre, que los que son creyentes echen raíces en estas promesas. Padre, que los que son creyentes, que hagan a un lado el miedo, que hagan a un lado el pánico en el que han caído. Oh mi Dios, que se despierte una fe en el corazón de tus hijos. Una fe, Señor, que va más allá de las circunstancias, Padre. Oh mi Dios, levanta a tu pueblo, levanta a esa familia, levanta, Señor, al que está caído, levanta, mi Señor, al que está desanimado, levanta, mi Señor, al que se ha extraviado, al que se ha equivocado. En lugar de verte a ti, empezaron a ver los errores de las personas. Levanta a aquel que ha tropezado, Padre, y posiblemente está haciendo tropezar a otros con su desánimo. Dios mío, solo tú nos puedes levantar, solo tú, mi Señor. Yo oro por la iglesia actual, Señor, y te pido que levantes a tu iglesia. Te pido, Padre, te ruego, te suplico que nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. Mi Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tus promesas, para que podamos asimilarlas, Señor, para que nuestro discernimiento se despierte y podamos entender, Señor, que esto que vivimos es apenas, Señor, una pequeña cosa comparada con todo lo que tú tienes preparado para tus hijos, como lo dice tu palabra. Cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios, son las que tú, mi Señor, tienes preparadas para nosotros. Mi Padre Celestial, obra en cada persona. Te pido, te ruego, Señor, obra en aquellos corazones que posiblemente han decaído. Obra para que se levante en ellos un espíritu diferente, una actitud diferente, una motivación diferente. Que se levanten esos Josué, que se levanten esos Caleb, que se levanten esos José. Así como Josué lo dijo: allá ustedes, si quieren servir a los dioses de sus antepasados, los que servían allá cuando estaban en esclavitud, o quizá los dioses que están cuando pasemos al otro lado del Jordán. Es cosa de ustedes, si ustedes quieren servir a esos dioses. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh Padre Celestial, levanta esa generación de personas con convicción, con raíces profundas en la palabra de Dios. Personas que
que no se dobleguen ante nada, personas que no se desaniman ante nada, personas que están firmes, Señor. Aleluya. Mi Señor, estamos pasando un momento difícil, pero tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos guían y nos dirigen. Así oro, Padre, y así lo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Solo Cristo tiene vida. Sin Cristo no somos nada. Solo Cristo nos puede ofrecer la vida eterna y es tan sencillo. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces con el corazón yo creo la promesa. ¿Y qué dice la sabiduría de Dios? Que Él envió a su Hijo a morir por todos nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces con el corazón se cree. Entonces cuando yo creo en la promesa. ¿Qué dice la promesa? Entonces yo le digo al Señor, yo creo en tu promesa. Entonces ahí viene la otra parte. Y yo le pido perdón al Señor por mis pecados. Yo le confieso mis pecados al Señor y yo determino recibir a Cristo en mi vida. Y a partir de ese momento que yo recibo a Cristo en mi vida, entonces mi ser interior es regenerado. Y yo recibo en un acto de fe la vida eterna que el Señor ofrece. Así es la promesa del Señor, así es la sabiduría de Dios. Y usted debería hacer eso. Usted debería entregarle su corazón a Cristo. Haga su propia oración ahí en su casa. Cierre sus ojos y haga su propia oración, así como le he indicado. Pídale perdón al Señor y dígale, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador y como mi Señor. Y entrónate, te corono en mi corazón y en mi vida. Y permíteme vivir una nueva vida. Hago a un lado y dejo atrás el pasado. Y a partir de ahora, Señor, soy una nueva criatura. Y tú me vas a enseñar a vivir en el nuevo diseño conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia. Así que, queridos hermanos, esta es la palabra que teníamos para el día de hoy. Ha sido una bendición, una gran motivación para mí poderles compartir. Así que nos vemos a la próxima. Espero que todos estén bien. Nos vemos a la próxima, Dios mediante. Mientras tanto, que el Señor les bendiga ricamente.